Necesitas la iglesia. Necesitas reflejar la gloria de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 1 y 14. Necesitas una nueva ciudadanía, si es que no la tienes ya, que es en Cristo Jesús y que te da acceso a una nueva patria, a una nueva familia y a un nuevo hogar. Todos, tú y yo, necesitamos esa ciudadanía de Dios que nos da acceso a la iglesia aquí y a la eternidad allí. Lo necesitamos como el respirar. Todos somos llamados a ser parte del pueblo de Dios, a ser parte de su iglesia. Pero no todos lo entienden. Y cuando lo entienden algunos, no todos lo aceptan. Y es que aunque la iglesia es muy sencilla en su diseño, es muy profunda en su significado. Y no mucha gente ha madurado lo suficiente para apropiarse del regalo que Dios nos da con la iglesia. Así que, antes de que Pablo nos explique en qué consiste su función en la iglesia como administrador, antes de que Pablo nos lo explique, quiero predicar sobre algo todavía más básico que esa administración. Lo que viene en el título, que necesitas la iglesia. Para eso vamos a ir a lo último que Pablo nos ha contado sobre la iglesia, para predicar sobre este asunto sin salirme del contexto de la enseñanza de esta carta. Volvamos todos al capítulo 2, ahora lo tenemos ahí reflejado, no os preocupéis, y leamos desde el versículo 18, donde habla de la iglesia, para llegar a este versículo 1 y 14 del capítulo 3, que es sobre lo que hoy voy a predicar, es lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón para vosotros. Fijaros, recordamos lo que Pablo nos dice sobre la iglesia. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está la iglesia. ¿Y cómo crece esa iglesia? ¿Cómo camina? Pues edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, versículo 1, por esta causa. Vamos a ver, para que lo entendáis bien, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, versículo 14, recordáis que ahora hay un paréntesis ahí, versículo 14, por esta causa, para que lo entendáis bien, que es la iglesia, yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que lo entendáis porque necesitáis la iglesia. Vuelvo a repetir, en el medio hay estos versículos que dicen, del versículo 2 al 14, que nos explica Pablo cuál es, en qué consiste y cómo ejerce él la labor que tiene con los creyentes en las iglesias. O sea, cómo administra el reino, que como he dicho es algo sobre lo que no vamos a predicar hoy. Mirad, tenéis que saber lo siguiente. Dios ha diseñado un plan para ti y para mí. Y ese plan es un plan bueno porque tiene un propósito bueno. Propósito que nos ha revelado en las Escrituras. Necesitas saber, y ya de una vez, más de uno lo descubrirá dentro de 20 años, a pesar de esta predicación. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Necesitas saber, y ya de una vez, que si Él te ha llamado a formar parte de su pueblo, que es su iglesia, no puedes resistirte. Y no puedes hacerlo porque no lo vas a conseguir. Y lo que es peor, que durante ese tiempo de rebeldía, lo único que conseguirás será darte coces contra el aguijón que tú mismo te has clavado. Y eso duele, y duele mucho. Mi hermano, necesitas la iglesia. La iglesia es el diseño de Dios para su pueblo. Y en ese diseño la iglesia es el centro de la historia. No sabes el privilegio que eso significa. Dios está llamando a un pueblo para que sea el motivo de su gloria aquí, la iglesia, y en la eternidad. Y tienes que saber si eres parte de ese pueblo. Tienes que saberlo ya de una vez para dejar de andar dando tumbos por las esquinas, llorando tu desgracia como los que no tienen esperanza.
No estás solo. Dios no quiere que lo estés. Dios es soberano de la historia. Dios lo controla todo. Y en ese control de Dios, la Iglesia está en el centro de su plan. Tienes que descubrir y entender el plan de Dios para la Iglesia y lo que implica vivir en comunidad. Fíjate en la palabra, estudia la palabra, lee la palabra y descubrirás que está llena de perlas sobre este plan para que puedas meditar en él. Y si las descubres, estas perlas, te darás cuenta que no estás solo y que Dios quiere que vivas tu vida junto a otros y en armonía con ellos para terminar llegando todos juntos y en armonía hasta el monte del Señor. Muchos cristianos se sienten perdidos y desorientados, y eso es porque no han descubierto este plan de Dios para sus vidas, o lo han rechazado al ver lo que cuesta servir. Pero no te dejes engañar. El enemigo está para eso. No te dejes engañar por el enemigo y recuerda que las palabras del Señor Jesús dijeron que más bienaventurado es dar que recibir. Y es que la iglesia es servicio. Ahí está el gran problema. La iglesia es servicio, no es venir el domingo, es servicio. El verdadero servicio se hace sin esperar nada a cambio, claro. Y esa es la dificultad de la iglesia. Porque en el servicio hay que morir a uno mismo regalando de tu tiempo, de tu dinero, de tus recursos y hasta de tu salud. Esto lo saben muy bien los pastores y los ministros del Evangelio. Poniendo todo tu corazón para sostener a los demás. Pero es que amar es servir y servir es morir. Por eso cuesta tanto hacerlo, por eso cuesta tanto ser la iglesia. Porque necesitas morir. Pero mira la cruz y verás allí a lo que has sido llamado, a servir muriendo. Muchos cristianos sinceros se pasan la vida llorando, amargados, sin esperanza, dando tumbos y sin saber a qué han sido llamados ni por qué existen. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues eso ocurre porque después de creer y de creer sinceramente, se han apartado o nunca han sido parte de la iglesia a la que Dios les ha llamado, a la que Dios quiere que se unan, para que Él se pueda dar la gloria. Necesitas la iglesia porque necesitas reflejar la gloria de Dios como un miembro del cuerpo de Cristo. Y si no, vivirás permanentemente confundido y sin enterarte de nada de lo que Dios quiere darte. Vivirás perdido en un mundo perdido. Y solo hay dos pueblos, el pueblo de Dios o el pueblo que vive de espaldas a Él. ¿Estás confuso y eres cristiano? Pues eso es una contradicción en sí misma. Es una contradicción porque precisamente un cristiano que forma parte del cuerpo de Cristo jamás vive confundido. Un cristiano que forma parte del cuerpo de Cristo sabe por qué y para qué le ha llamado Dios y sabe hacia dónde y con quién tiene que ir caminando. Solo cuando formas parte del cuerpo que es la iglesia, sirviendo, es cuando empiezas a entender y a darle sentido a tu vida, porque ese fue el diseño de Dios para ti. Por eso esta predicación de hoy y la siguiente pregunta. ¿Sabes que formas parte de un pueblo que tiene un destino y un propósito claramente definido o no lo sabes? Y si lo sabes, ¿estás dispuesto a morir a ti mismo para amar a ese pueblo y caminar junto a él en armonía? ¿O prefieres el egoísmo de caminar tú solo?